Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Se levantó de la cama en silencio y se acercó al escritorio de Sakura. Al mirar por encima del hombro, vio que el cuaderno estaba abierto con algunas frases básicas para practicar la conversación cotidiana. ¿Es este un diálogo para Ikigaya-kun?, preguntó Karuizawa en voz baja. Uf. Al oír Ikigaya-kun, las mejillas de Sakura se sonrojaron levemente. Sus ojos se pusieron más nerviosos mientras bajaba la cabeza y susurraba. Nada, solo estaba practicando hablar. Tengo miedo de que si veo a Ikigaya-kun la próxima vez, vuelva a decir algo inapropiado y lo haga sentir mal. Al mediodía, por fin nos encontramos, pero él estaba, alguien más se lo llevó, dijo Sakura. Ah, claro. Aunque Karuizawa no tenía experiencia romántica, y sospechaba que las integrantes de su escuadrón Gyaro eran en su mayoría guerreras del teclado en lo que a citas se refería, podía intuir claramente que la reacción de Sakura significaba que su afecto por Hachiman era desmesurado. Pero, quiero ser un esposo que se quede en casa. Ese era el ideal de vida que Ikigaya Hachiman había declarado personalmente. Karuizawa no podía imaginarse que la introvertida y tímida Sakura pudiera asumir la gran responsabilidad de mantener a una familia. ¡Qué lástima, Sakura-san! Karuizawa observó el perfil tímido y concentrado de Sakura. Tras un momento de duda, finalmente decidió no contarle esa cruel realidad. No podía lastimar a esa chica inocente sin motivo alguno. Pensar que una persona tan buena, tan apta para el trabajo, en realidad desea no trabajar y, en cambio, encontrar una esposa excelente que trabaje y lo mantenga. Ella no podía entenderlo. Karuizawa se recostó en la cama y se tapó con las sábanas. Sin embargo, su mente era como una linterna giratoria que repetía una y otra vez las impactantes frases de Hachiman. Marido que se queda en casa, persona que le gusta, 40 millones de puntos. Estos pensamientos la invadían como pequeños insectos, quitándole todo el sueño. No podía adivinar quién le gustaba a Ikigaya-kun. Pero como quería ahorrar 40 millones de puntos, esa enorme suma seguramente se usaría en la escuela. Incluso podría ser para la persona que le gustaba. ¡Qué bien! ¿De verdad existe una chica así en esta escuela? Uno que pudiera satisfacer su deseo de ser un marido que se queda en casa y que, además, lo apoyara a él y a su hermana. Si no era la brillante Ichino-san de su clase, podría ser Kusida. El tipo ideal de Kusida sonaba bastante parecido al suyo. Quizás eran compatibles. Pero el comportamiento de Kusida era extraño, como si tuviera prisa por presentarle a otra persona. No lo entiendo. Quizás este sea el punto ciego de quienes no tienen experiencia romántica. Karuizawa pensó con impotencia, dejando escapar un suave suspiro. Decidió ducharse de nuevo para poder dormir. Por su parte, Hachiman, tras terminar su conversación con Karuizawa, pensó en el mensaje que Sakura le había enviado antes. Kamuro lo había apartado, lo que le pareció un poco injusto para Sakura. Tras un instante de vacilación, abrió el contacto de Sakura y pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. Del auricular salió la voz de Sakura Airi, tan nerviosa que parecía hecha un nudo. Ikigaya-kun. ¿Por qué me llamas? Al oír su voz temblorosa, Hachiman, que solía ser malo hablando por teléfono, sintió una sutil calma, propia de un veterano. Intentó suavizar su voz, añadiéndole un toque de calidez. Lo siento, Sakura. Esta tarde, Kamuro-san me invitó a salir. No pasa nada, Ikigaya-kun. Dijo Sakura rápidamente, con un tono que denotaba cierta conmoción por el favor. No estaba enfadada, y no le di mucha importancia. Sé que debes tener cosas que hacer. Además, fue mi invitación, aunque un poco atrevida. No tienes por qué disculparte conmigo. Hachiman dijo lentamente. Mañana estoy libre. ¿Hay algún sitio al que quieras ir? ¿O algo que quieras comer? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si pudiera oír la leve respiración de Sakura. Pronto, su voz tímida se escuchó. No tengo ningún plan, ni nada que me apetezca comer. Con tal de pasar un rato con Ikigaya-kun, me basta.
pareció darse cuenta de que sonaba demasiado sugerente y añadió apresuradamente, presa del pánico. No. Quiero decir, comer juntos sería demasiado, ¿eso? ¿Qué tal si vemos una obra de teatro juntos? He oído que hay funciones en el barco y parecen bastante buenas. Su voz se fue apagando, con un atisbo de expectación. Ah, ¿sí? ¿Tú también quieres ver una obra de teatro? Hachiman recordó haber conocido a Oriquita en la zona del teatro aquella mañana. Claro. Entonces, nos vemos mañana, respondió simplemente. Está bien. La llamada terminó, pero Sakura instintivamente apretó el teléfono con fuerza, como si fuera un tesoro. Bajó un poco la cabeza. El corazón le latía con fuerza, como el de un conejito inquieto, incapaz de calmarse. De repente, sintió que las expresiones de asombro de Karuizawa durante sus mensajes anteriores no eran extrañas en absoluto. Porque en ese momento, sus propios labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba, y estaba tan emocionada que apenas podía dormir. En ese instante, el sonido del agua corriendo cesó y la puerta del baño se abrió. Karuizawa salió secándose el pelo mojado, envuelta en el cálido vapor y el aroma del gel de ducha. E inmediatamente vio a Sakura sentada en el escritorio. Ya no absorta en la práctica de diálogos, irradiaba un aura indescriptible y maravillosa, mezclada con timidez y alegría. Tenía el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Karuizawa arqueó una ceja y no pudo evitar preguntar con curiosidad. «Sakura, ¿pasó algo? Pareces estar de muy buen humor». No, dijo Sakura rápidamente. Instintivamente sintió que no podía contarle a Karuizawa que mañana iría a ver una obra de teatro con Ikigaya-kun. Aunque todos podían oír sus pensamientos, convirtiéndolos en un canal público, había cosas que era mejor no compartir. Oh, dijo Karuizawa, asintiendo sin insistir. Era bastante discreta. Hablando de eso, Sakura, añadió Karuizawa mientras se secaba el pelo, fijando la mirada en la pequeña bolsa de la cámara de Sakura. De repente, se le ocurrió otra cosa. Eres muy buena en fotografía, ¿verdad? Su tono denotaba cierta expectativa. Sakura parpadeó suavemente. Descubrí que alquilan cámaras en el barco. Como la escuela lo paga, es gratis, dijo Karuizawa. Hay algunas escenas que quiero capturar, pero no entiendo nada de técnicas fotográficas. Ya veo, de acuerdo. Sakura dudó solo un segundo antes de ver los ojos expectantes de Karuizawa y asentir rápidamente en señal de acuerdo. Lo entiendo. Yo te enseñaré. Su voz denotaba un sentido de responsabilidad al ayudar a un amigo. O mejor dicho, de repente se dio cuenta de que por fin podía serle útil. Se preguntó si Ikigaya-kun quería aprender fotografía. Sabía que había comprado una cámara por 88.000. Gracias. Mañana iré a alquilar uno, pensó Karuizawa con alegría. Oriquita Suzune. En ese momento, Oriquita Suzune dormía profundamente mientras el medicamento hacía efecto. Ajena al mundo exterior, lo que necesitaba hacer, lo que debía hacer, era recuperarse primero. Por lo tanto, aunque percibía vagamente el ruido de Karuizawa y Sakura, solo necesitaba dormir. Por otro lado, Hachiman estaba a punto de colgar cuando recordó que no le había respondido a Ichinose. La había dejado en suspenso todo el día. Por suerte, ella tenía buen carácter y no lo presionó. Sin embargo, Hachiman echó un vistazo a la hora que aparecía en la parte superior de la pantalla. Las 9:30 de la noche. A estas horas, una estudiante aplicada con una rutina regular como Ichinose probablemente ya se estaría preparando para irse a dormir. Después de todo, habían tomado un autobús de larga distancia y embarcado en el crucero. Había sido un día agotador. Dada la popularidad de Ichinose, seguramente sus compañeros, entusiasmados, la habían invitado a disfrutar de las diversas instalaciones del barco. Contactarla ahora parecía un poco inapropiado. Hachiman conocía sus límites. Pensó esto y se dispuso a dejar el teléfono a un lado para descansar. Pero su dedo se quedó un instante sobre la pantalla antes de que finalmente hiciera clic en el nombre de su lista de amigos. Ichinose Onami. Esta vez no estaba enviando un mensaje. De repente, pensó en una función útil del sistema escolar, el rastreo GPS para amigos. Así que, Ichinose ya debería haber regresado a su dormitorio, ¿no?
Con la intención de confirmarlo, pulsó la función GPS. La mirada de Hachiman se quedó fija en la pantalla. El pequeño punto que representaba a Ichino Seonami parpadeaba claramente en el spa del barco. Además, los registros mostraban que llevaba allí casi una hora. ¿Por qué Ichino se seguiría en el spa a esas horas? La duda se apoderó de la mente de Hachiman. Sus pensamientos se arremolinaron y casi de inmediato consideró una posibilidad. Deslizó el dedo y rápidamente buscó otro nombre: Oshinomiya Chide. La pantalla se actualizó. Ubicación: zona de spa. Hachiman. Caso cerrado. Al parecer, la profesora Oshinomiya había invitado a Ichinose a un masaje. Aunque Ichinose estaba entusiasmada y era comprensible que invitara a una profesora a relajarse, a esas horas, parecía más bien que la profesora Oshinomiya la estaba entreteniendo a propósito, probablemente para inculcarle algunas palabras especiales en privado. Hachiman frunció los labios inconscientemente. Su opinión sobre la profesora Oshinomiya empeoró aún más. Realmente no parecía una profesora competente. En la zona del spa, Oshinomiya Chie demostraba que su criterio era acertado. La iluminación era tenue y el ambiente tranquilo. Ichino Seonami estaba recostada en una camilla de masaje con los ojos cerrados, disfrutando de un masaje profesional con una sonrisa relajada. En efecto, había venido por invitación del profesor Oshinomiya. Aunque sentía que se estaba haciendo tarde, no se negó, pensando que el profesor podría tener asuntos de clase que tratar. Compartían una espaciosa habitación privada. Oshinomiya Chie yacía en la otra cama, con aspecto muy cómodo. Soltó un suspiro de alivio antes de comenzar a hablar. Ichinose-san, ¿te has adaptado bien durante este tiempo? Esta escuela es bastante especial, no hay duda de ello. Así que si hay algo a lo que no estés acostumbrado, puedes decírmelo. Creo que todos los niños de la clase B son buenos chicos, añadió con una sonrisa, en un tono de conversación informal. Las palabras de Oshinomiya Sensei sonaban llenas de cariño, como las de un profesor considerado y humano. Ichino Seonami abrió los ojos lentamente. Una leve expresión de calidez, fruto de los cuidados recibidos, cruzó su rostro, para luego ser reemplazada por una ligera inquietud. Con la cara hacia abajo, su voz se oyó a través de la suave toalla, amortiguada y tranquilizadora. Gracias por su preocupación, Sensei. Todos estamos bien y nos hemos adaptado bien. Aunque a veces es un poco estresante, sobre todo pensando en este examen, todos estamos nerviosos. Con Ikigaya-kun aquí, estamos tranquilos. Ikigaya-kun es muy inteligente y capaz. Sin duda guiará a la clase B hacia buenos resultados. Al oír el nombre Ikigaya Hachiman, la sonrisa en el rostro de Oshinomiya Chie se endureció ligeramente. Ikigaya-kun es inteligente, de acuerdo, pensó, mientras sus delgados dedos tamborileaban en el borde de la camilla de masaje. Pero, sentía que Ikigaya no era muy obediente. Aunque se había acercado a Orikita Susune siguiendo sus insinuaciones, sus ojos se ensombrecieron al darse cuenta de que, al hacerlo, había revelado su intención de reprimir a Chabashira-san y a la propia Chabashira. Dada la sabiduría que Ikigaya demostraba en ese momento, seguramente comprendió sus intenciones. Los labios de Oshinomiya se curvaron en un arco ambiguo. No quería ofender a la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, por lo que filtró deliberadamente su plan contra la clase de Chabashira. Ese pequeño zorro astuto, Ikigaya-kun es una mala persona, pensó. Sin embargo, la tristeza en sus ojos desapareció, reemplazada por un espíritu relajado. Aunque la cuenta principal no funcionara, todavía tenía una cuenta secundaria aquí, ¿no? Pensando esto, ladeó la cabeza y su mirada sonriente se posó suavemente sobre el obediente Ichinose a su lado. Su ánimo mejoró. Entonces, Oshinomiya habló de nuevo, con un tono persuasivo y amable. Hablando de eso, Ichinose-san, creo que depender completamente de Ikigaya-kun no es una buena idea. Se inclinó hacia ella, mirando a Ichinose a los ojos. Aunque es poderoso, una persona tiene límites. Como compañeros que lo apoyan, ustedes también deben fortalecerse. Después de todo, somos de clase B, no de clase A. Ichinose captó atentamente la enseñanza de la maestra. Inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos claros llenos de confusión. ¿Qué quiere decir, Sensei?
Creo que Ikigaya-kun aún no se ha percatado de la existencia de alguien especial, dijo Oshinomiya. Por ejemplo, ¿crees que hay alguien en la clase D que merezca la pena mencionar? Si no prestan atención, podrían sufrir una derrota en este examen. Al ser un examen final, es uno muy importante, e incluso la escuela alquiló un crucero. ¡Qué gran gesto! Espero que todos puedan mantener la posición actual de la clase B. ¿Te refieres a por el bien de todos? Ichino se lo tomó muy en serio de inmediato. ¿Alguien que necesite atención especial? Creo que hay que vigilar a Koenji-kun. Es excelente, poderoso en todos los aspectos. Su rendimiento académico, su capacidad física y su adaptabilidad son impecables. Además, parece popular entre los senpais y tiene una amplia red de contactos. Sin embargo, no parece interesado en la clase. Pero si se interesara, podría causarnos muchos problemas en este examen. Mientras Ichino se analizaba, Oshinomiya pareció asentir seriamente. Pero Koenji-kun, sí, es poderoso y sus estadísticas son excepcionales. Sin duda, merece ser tenido en cuenta, dijo Oshinomiya con naturalidad. Sin embargo, creo que hay otra persona que merece más atención que Koenji-kun. Ayano-kun Kiyotaka, de la clase D. Ayano-kun Kiyotaka-kun. La confusión apareció en el rostro de Ichinose. Oshinomiya-sensei, porque él parece muy normal, suele ser callado y no llama mucho la atención. No tiene ninguna cualidad especialmente destacable. ¿De verdad necesita una atención especial? ¿Recuerdas los resultados del examen escrito de principios de mes? En aquel entonces, Ayano-kun de la clase D dio un paso al frente y permitió que la clase D recuperara una calificación de 50 puntos. Creo que necesita atención. Tal vez no sea imposible que tenga un desempeño excepcional esta vez. Me preocupa que pueda causar una gran pérdida para nuestra clase. Ichinose Onami guardó silencio por un momento, luego asintió y dijo seriamente: gracias por el recordatorio, Oshinomiya-sensei. Lo entiendo. De ahora en adelante, vigilaré a Ayano-kun Kiyotaka-kun. Sí, así es, dijo Oshinomiya, asintiendo con satisfacción y con una sonrisa relajada en el rostro. De acuerdo, dejemos de hablar de estas cosas molestas. Disfruta del masaje y relájate para que puedas rendir mejor en el próximo examen. Ichino se asintió obedientemente y volvió a recostarse, pero en sus ojos se reflejaba una mirada pensativa. Aproximadamente media hora después, el masaje terminó. Ichinose y Oshinomiya salieron juntas del spa. Oshinomiya se estiró, con una sonrisa perezosa en el rostro, y dijo con naturalidad: Onami-san, es tarde. Vuelve a descansar. Voy a la zona solo para adultos en el sótano a tomar algo con los demás profesores y relajarme. Señaló hacia el otro extremo del pasillo. De acuerdo, Oshinomiya-sensei. Por favor, cuídese y descanse pronto, dijo Ichinose con dulzura, despidiéndose de la profesora antes de dirigirse a su dormitorio. Sin embargo, al ver cómo la espalda del profesor desaparecía al doblar la esquina y los pasos se desvanecían, la expresión amable de Ichinose se desvaneció al instante, transformándose en una profunda calma. Sin dudarlo, sacó su teléfono, transcribió la conversación que acababa de tener en un mensaje y se lo envió a Ikigaya-kun. Podría decirse que la invitación de Oshinomiya-sensei para salir a solas fue una sorpresa, pero como se trataba de Ayano-kun, pudo enviar la información a Hachiman sin reservas. Ella no era tonta. Que un profesor tutor señalara específicamente a alguien de otra clase que necesitaba atención parecía sobrepasar los límites. Entonces, ¿por qué hace usted esto, Oshinomiya-sensei? Por su parte, antes de irse a dormir, Hachiman recibió un largo mensaje de Ichinose. El resumen decía: Oshinomiya-sensei me dijo que viera a Ayano-kun de la clase D. Esto hizo que la mirada de Hachiman vacilara. Parecía que Oshinomiya era igual que en la historia original. Aunque Chabashira supiera que era el objetivo, Oshinomiya no lo dejaría pasar. Tras ser rechazada explícitamente por él, finalmente optó por otro camino: intentar que Ichinose se acercara a Ayano-kun. No le hagas caso. No lo hace por el bien de la clase B, escribió Hachiman rápidamente. El oponente de Ayano-kun esta vez no es de nuestra clase. No tienes que hacer nada. Yo me encargo. Entendido. Entonces me voy a dormir.
La respuesta de Ichino se llegó rápidamente. Sí, buenas noches, respondió Hachiman brevemente. Buenas noches. La conversación pareció terminar ahí. Hachiman dejó su teléfono en la mesita de noche y estaba a punto de acostarse cuando la pantalla se iluminó de nuevo. Le echó un vistazo y vio el pequeño mensaje: la otra persona está escribiendo, parpadeando debajo del cuadro de chat de Ichinose. Unos segundos después, apareció un nuevo mensaje. No quiero ser la marioneta de nadie. Siempre seré yo misma y no me rendiré fácilmente. Por favor, confía en mí, Ikigaya-kun. No te causaré ningún problema. De Ichinose Onami. Espera, ¿quién lo entendería si de repente dijeras eso? Si él no supiera que ella también podía oír sus latidos, y que su corazón había revelado la situación final de la clase B y su terrible futuro, ella no habría cambiado tan rápido. Como era de esperar, la mejor manera de hacer crecer a alguien es dejar que se estrelle contra un muro. Una vez que conocen el resultado, reaccionan con racionalidad de inmediato. Sin embargo, aunque había mandado a Ichinose a dormir, Hachiman estaba completamente despierto. Con la mano izquierda jugueteaba con una grabadora de voz recién comprada. Había pensado que esta grabadora podría serle útil. Ahora que Oshinomiya ya no podía quedarse quieta y estaba tomando la iniciativa con solo 2 días de descanso antes del examen, bueno, cada cual con sus mismos gustos. Probablemente, el bando de Chabashira tampoco pudo contenerse. Chabashira podría, como en la historia original, inventar una historia sobre el padre de Ayano-Kuji yendo a la escuela para exigir su retiro, obligándolo así a obtener un buen resultado en este examen. Por lo tanto, Hachiman volvió a tomar su teléfono y deslizó rápidamente su dedo por la pantalla para encontrar el contacto de Kusida Kikyo. Durante los próximos 2 días, dedica más tiempo a monitorear el GPS de Chabashira y Ayano-Kuji. Envíame un mensaje cuando los veas reunirse. Quizás preocupado de que Kusida no estuviera dispuesto a trabajar, añadió una línea más. 500.000 puntos. ... Santo. Kusida Kikyo, que había estado de mal humor todo el día, descubrió de repente que tampoco podía dormir bien esa noche. Capítulo 089. Chabashira es superado. Chabashira-sensei, no querrías, Chabashira. Otra persona que no pudo dormir esta noche fue Chihina y Yori de la clase C. En la habitación compartida de 3 personas donde vivía, sus 2 compañeras de cuarto ya se habían quedado dormidas. Bajo el resplandor de la cálida lámpara amarilla de la pared, su respiración pausada sonaba excepcionalmente suave. Sin embargo, Chihina y Yori colocó con cuidado un libro de tapa dura prestado de la biblioteca sobre el mueble bajo junto a su cama. Era El Conde de Montecristo. Lo había leído varias veces, pero no esta edición en concreto. Era un hallazgo literario excepcional que nunca antes había visto. Las páginas estaban amarillentas, con un ligero aroma a tinta y el paso del tiempo. Se recostó lentamente, con la mirada fija en el techo desconocido. Un atisbo de aturdimiento cruzó por sus ojos. Aunque había leído su libro favorito, una edición rara, además, su mente era un caos y no lograba conciliar el sueño. Porque, de hecho, durante el trayecto en autobús al puerto, ya había tomado una decisión firme. Se sentía algo inquieta por el examen, así que decidió que, una vez a bordo del crucero, tomaría la iniciativa de acercarse a Ikigaya-kun y escuchar sus pensamientos con más atención. Pero quién iba a imaginar que, tras embarcar, descubriría inesperadamente que aquel lujoso transatlántico albergaba una pequeña biblioteca. Si bien la cantidad de libros no se comparaba con la vasta colección de la biblioteca escolar, tratándose de un barco de lujo destinado a la alta sociedad, los libros eran de gran calidad. Incluso había volúmenes raros que solo había visto mencionados en documentos, pero que nunca había tenido en sus manos. Estas raras ediciones de obras literarias la cautivaron por completo. Así pues, Chihina y Yori pasó todo el día en la biblioteca. Se sumergió en el mundo de los libros, pasando las páginas con cuidado y saboreando el texto en silencio. A veces fruncía el ceño pensativa, a veces con una leve sonrisa, olvidándose por completo del tiempo y de su plan original. Para cuando reaccionó, el cielo estaba completamente negro. Era la única que quedaba en la biblioteca, a excepción del amable recordatorio de la bibliotecaria. Por consiguiente, Yori no hizo absolutamente nada hoy.
Ella dejó escapar un suave suspiro. Incluso sentía que Ryuen-kun se reunía con Ikigaya-kun con mucha más frecuencia que ella. A pesar de haber decidido esforzarse al máximo para la clase C, había perdido la oportunidad de un día entero por culpa de unos cuantos libros. Viéndolo de esta manera, tendría que crear una oportunidad para un encuentro casual mañana. La noche se desvaneció, la luz de la mañana brilló y un nuevo día llegó rápidamente. El crucero continuó navegando plácidamente sobre el mar. El sol de la mañana se elevó lentamente en el horizonte, bañando las profundas aguas azules con una luz dorada. Las ondulaciones del agua resplandecían como si una capa de oro molido se hubiera esparcido, creando un brillo deslumbrante. La brisa marina soplaba suavemente, trayendo consigo la frescura única de la mañana, haciendo sentir que la naturaleza es verdaderamente grandiosa. Hachiman se despertó temprano sin perder el tiempo. Después de un simple baño, fue directamente a la cubierta del barco. En ese momento, varios estudiantes ya estaban despiertos, reunidos en pequeños grupos con migas de pan en las manos, alimentando con cuidado a las gaviotas que sobrevolaban la zona. Las gaviotas piaban, planeando en el aire y, de vez en cuando, descendiendo en picada para picotear la comida en las manos de los estudiantes. La escena resultaba sorprendentemente acogedora y libre. Hachiman observó en silencio durante un rato, luego sacó la cámara del bolsillo. Con la punta de los dedos ajustó ligeramente la configuración, mientras apuntaba a una gaviota que planeaba en el aire. Con un clic, pulsó el obturador, congelando la imagen de la gaviota en pleno vuelo frente a su lente. El sonido del obturador no fue fuerte, pero aún así llamó la atención de alguien que estaba cerca y que también estaba alimentando a las gaviotas. La persona se dirigió directamente hacia allí. Oye, ¿por qué le estás sacando fotos a las gaviotas? Estoy aquí mismo, a tu lado, y soy mucho más mona que una gaviota. Deberías sacarme fotos a mí. Hachiman se giró ligeramente para mirar. A su lado había una chica con una llamativa melena larga, lisa y de color púrpura oscuro, que caía casualmente sobre sus hombros. Su rostro, encantador y tierno, reflejaba astucia y seguridad en sí misma. Ella lo miraba expectante, esperando su respuesta. Espera. Eres bastante linda, pero ¿estás intentando que te elogie? Esta fue una de las primeras chicas extrañas, una de las primeras chicas extrañas con las que Hachiman se encontró en esta escuela. Podría decirse que la mayoría de las chicas de esta escuela no eran precisamente normales. Sin embargo, reconoció su identidad. Morishita Ai, una estudiante de la clase A, era una chica cuya presencia se hizo más patente en las últimas etapas de la historia original. También era una de las 3 chicas de la clase A que mantenían una relación relativamente amistosa con Sakayanagi. Sakayanagi, Kamuro, Morishita y Yamamura Miki, a quien le gustaba reaparecer en las máquinas expendedoras. Hablando de eso, esta Morishita Ai no era solo una excéntrica. En la historia original, era casi una figura divina. Tenía una mente aguda y un sexto sentido extraordinariamente desarrollado, siempre percibiendo detalles que otros pasaban por alto. Su estilo era excéntrico y poco convencional, y a menudo hacía cosas completamente inesperadas. En ese momento, Morishita Ai sí que mostró su lado mágico. No le importó la sutil expresión de Hachiman, ni se sintió incómoda por su silencio. En cambio, dio un paso más hacia él y le preguntó directamente con curiosidad en la mirada. Te pregunto, ¿es Ayanokuji Kiyotaka de la clase D realmente tan aterrador como dijo Kamuro? Es excepcionalmente fuerte. Al oír esto, Hachiman comprendió. Al parecer, después de que Kamuro Masumi regresara, compartió la información que había recopilado con la clase A. Dado que Kamuro era la mano derecha de Sakayanagi, no había razón para que alguien de su nivel mintiera. Katsuragi, por supuesto, lo creería, pero Morishita Ai albergaba dudas sobre esta información y había venido específicamente para investigar la verdad por sí misma. Al parecer, no era solo una excéntrica, sino alguien a quien le gustaba buscar la verdad en los hechos y verificar las cosas personalmente. Sin embargo, Hachiman negó con la cabeza. No deberías preguntarme esas cosas. Soy un estudiante de la clase B. Morishita Ai asintió. Ya veo. Creía que habías sido tú quien se lo contó a Kamuro, pero ahora que lo pienso, parece que no. Tras decir esto, no se quedó más tiempo ni hizo más preguntas.
Se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo de la cubierta con pasos ligeros, como si solo hubiera venido a preguntar y hubiera perdido el interés en quedarse una vez que obtuvo la respuesta. Hachiman tenía la sensación de que el sexto sentido de Morishita era realmente muy agudo. Sin embargo, Morishita ya había estado alimentando a las gaviotas con un trozo grande de pan, pero se había marchado con él. Las gaviotas aún no habían comido lo suficiente y aleteaban. Hachiman negó levemente con la cabeza, dejó de pensar en Morishita y cogió su cámara para seguir fotografiando a las gaviotas. Quizás por falta de comida, las gaviotas se mostraban algo reacias. Así que Hachiman bajó de la cubierta y se dirigió directamente al restaurante del barco. Muchos estudiantes ya estaban desayunando y el ambiente era bastante animado. No se quedó. Se acercó a un camarero, pidió unas patatas fritas y regresó a la cubierta. Colocó las patatas fritas en el suelo y, al poco rato, las gaviotas bajaron volando para probarlas. Hachiman siguió fotografiándolas. Tras una docena de fotos, se sintió algo cansado, y las gaviotas, ya saciadas, se posaron contra la barandilla. Justo entonces, una figura alta entró en su campo de visión. Era una mujer alta con una coleta pulida, su cabello negro cayendo sobre sus hombros. De pie, alta y recta, con un sencillo atuendo de oficinista. Vestida de uniforme, tenía un aura de competencia pero una expresión impasible. Era la profesora tutora de la clase de Chaba Shirasai. Chaba Shirasai pareció percatarse de que Hachiman Ikigaya estaba de pie en la esquina. Lo recorrió con la mirada con indiferencia. Pareció detenerse un instante, pero como si recordara algo, se giró rápidamente y caminó hacia la salida de la cubierta con paso firme y pausado. Hachiman observó su silueta en silencio. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, anocheció. El sol se puso, el resplandor dorado se desvaneció y la noche volvió a envolver el crucero. Las luces de los camarotes se encendieron una a una, y su cálido brillo amarillo hizo que el barco pareciera excepcionalmente acogedor. Hachiman siguió esperando. Finalmente, a las 8 p.m., su teléfono vibró. Era un mensaje de Kikyo Kushida. Cogió el móvil y abrió el mensaje. El contenido era muy sencillo, una sola frase. Por fin. Chaba Shira-sensei y Ayano-kun se reunirán a solas en el teatro. Date prisa. Al leer el mensaje, Hachiman no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Pensó para sí mismo: hermana, ¿de verdad no hiciste nada más en todo el día que mirar el móvil para seguir sus registros GPS? ¡Qué persistente! Sin embargo, a pesar de sus reflexiones, reconoció la competencia de Kushida. Así pues, se levantó de inmediato. Luego le envió un mensaje a Sakura, invitándola a ir al teatro a ver una obra a esa hora. Le había preguntado ayer, pero no había confirmado la hora. Ahora podía hacerlo. Sakura Airi ya estaba preparada. Hachiman la recibió en la cubierta y ella parecía un poco nerviosa. Ikigaya-kun. Todavía parecía un poco tensa. Bebamos juntos. Sí. Le pareció que ella había ensayado sus diálogos, pero el efecto fue mínimo. Así pues, los dos caminaron uno al lado del otro hacia el teatro. Pronto llegaron. El teatro era espacioso con una exquisita decoración interior. Los asientos rojos estaban ordenados cuidadosamente y las luces sobre el escenario eran deslumbrantes. El teatro podía albergar entre 100 y 200 personas. Sin embargo, tal vez porque todos habían abordado el día anterior y estaban demasiado emocionados, se gastó energía. Como el horario del teatro de hoy era el mismo que el de ayer, no había mucha gente. Cuando llegaron, solo había una docena de huéspedes dispersos por los rincones, lo que hacía que el lugar pareciera bastante vacío. Pero Hachiman tenía un motivo oculto. Hachiman y Sakura Airi entraron al teatro. Su mirada recorrió rápidamente la sala y pronto localizó a Chaba Shirasai y Ayano-kun Kiyotaka. Chaba Shira y Ayano-kun estaban sentados en la primera fila, lo que los hacía muy visibles y fáciles de identificar. Chaba Shirasai estaba ligeramente recostada en su asiento, con la mirada fija en el escenario, como si estuviera viendo la obra con mucha atención. Ayano-kun Kiyotaka permanecía sentado en silencio, un asiento más allá del de Chaba Shira, con una expresión tranquila, como si Chaba Shira lo hubiera llamado a la fuerza y no tuviera ningún interés en la función.
Hachiman tiró suavemente de la manga de Sakura a Airi, indicándole que lo siguiera. Airi estaba algo aturdida y lo siguió inconscientemente, con una expresión de confusión en los ojos. Pero justo cuando se acercaban a la primera fila y estaban a punto de llegar a Chabashiraya Yanokuji, Airi pareció darse cuenta de repente de lo que estaba pasando. Su mirada se posó en Chabashirasae, sus pupilas se dilataron ligeramente y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Sus labios se entreabrieron un poco mientras susurraba con un leve jadeo. Chabashira-sensei, ¿por qué está aquí? Sakura Airi siempre había sido introvertida, sensible, tímida y cobarde. Solía ponerse muy nerviosa al ver a un profesor, así que encontrarse por casualidad con su tutora en aquel teatro apartado la dejó paralizada al instante. Se sintió como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Pero un profesor no te va a pillar por tener citas a temprana edad. Sobre todo porque no eran pareja, así que no había de qué preocuparse. Por otro lado, Chabashirasae también notó que Hachiman y Airi se acercaban. Simplemente les hizo una señal con la mirada, aparentemente sin intención de entablar conversación. Probablemente tenga algún asunto que atender. Vayamos al otro lado, sugirió Ikigaya. Airi lo siguió nerviosamente hasta los asientos de la primera fila del lado opuesto. Parecía que estaban evitando a Chabashiraya Yanokuji manteniendo cierta distancia. En ese preciso instante, una voz nítida provino de detrás de ellos, y una figura familiar se acercó corriendo. Sakura, espera. Tus cosas. Hachiman y Airi se detuvieron al mismo tiempo y se dieron la vuelta. Vieron a Karuizawa Kei, con su hermosa coleta dorada, corriendo hacia ellos con una cámara en la mano. Karuizawa corrió hacia Sakura y le entregó la cámara, con una sonrisa adolescente y amigable en el rostro. Muchas gracias. Puedes seguir usándolo, dijo Sakura nerviosamente, mientras su rostro se ponía rojo. Hoy no lo necesito, hoy no. No, dijo Karuizawa Kei, agitando rápidamente la mano. Ya he sacado suficientes fotos, y de todas formas puedes pedir prestadas cámaras gratis en la recepción del barco. No voy a seguir usando la tuya. Toma, te devuelvo. Tras decir esto, le sonrió a Sakura de nuevo y no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó con pasos ligeros, dando la impresión de que abandonaba el teatro para dirigirse a otro lugar. Hachiman no prestó mucha atención a este interludio. Vámonos. Sakura Airi sostuvo la cámara y siguió a Hachiman hacia una posición alejada del lado de Chabashira. Ahora se encontraban a una distancia relativamente grande de Chabashira. Pensó Chabashira. Parece que estos tres estudiantes vinieron aquí como de costumbre. En ese momento, la obra en escena había comenzado oficialmente. La clásica tragedia de Shakespeare, El Rey Lear. Los actores lucían trajes exquisitos y actuaban con gran emoción. Sus diálogos eran claros y potentes, resonando en el teatro vacío. Amo a vuestra majestad conforme a mi compromiso. Ni más ni menos. Ser bueno es ser feliz. Pero hay muchos que reciben malas consecuencias por su bondad. Ten más de lo que muestras, habla menos de lo que sabes. Frases clásicas brotaban de la boca de los actores, llenas de filosofía y una energía contagiosa. Una auténtica obra de Shakespeare. A pesar del paso del tiempo, aún conservaba un encanto único y la capacidad de conmover los corazones. Sin embargo, era evidente que Chabashirasae no estaba allí para ver la obra. Aunque tenía la vista fija en el escenario, su mirada era algo perdida. Claramente no la estaba viendo con atención. Su mente estaba ocupada calculando sus propios asuntos. La razón por la que eligió reunirse con Ayano-Kuji a solas en el teatro fue porque había poca gente, era difícil que la interrumpieran y que la descubrieran. Después de todo, lo que estaba a punto de decir era algo que traspasaba los límites de un profesor. Guardó silencio un instante y luego miró a Ayano-Kuji, quien permanecía impasible tras encontrarse con la representante de la clase B. Ayano-Kuji ni siquiera la miró. Decidió entonces explicarle el motivo de su cita. Hace unos días vino un hombre a la escuela. Solo tenía un propósito al venir. Y deberías conocer a ese hombre. Entonces, lo que quieres decir es, dijo Ayano-Kuji. Solicitó la expulsión de Ayano-Kuji Kiyotaka, dijo Chabashirasae con indiferencia. Al pronunciar la palabra expulsar, su tono se elevó ligeramente.
Pero, lamentablemente, no se percibía pánico en el rostro de Ayano Kuji. Así que no tuvo más remedio que añadir. La escuela siempre se ha caracterizado por su excepcional dedicación a los estudiantes, esforzándose al máximo por cultivar a cada uno de ellos, con la esperanza de que todos puedan crecer aquí y desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, esta petición infundada fue, naturalmente, rechazada por la escuela. Debes saber la presión que soportó la escuela y el gran esfuerzo que se hizo para protegerte. Las palabras de Chabashira parecían tener como objetivo hacerle sentir agradecido. Y Ayano Kuji se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de cuánta presión ejercía la escuela, sino de cuánta presión le estaba ejerciendo Chabashira-san en ese momento. Un hombre llegó a la escuela y se ejerció presión. No podía pensar en ninguna otra persona. Incluso por eliminación, podía adivinar quién era. Y a juzgar por la expresión divertida de Chabashira-sae, era obvio que ese hombre solo podía ser esa persona. Atsuomi Ayano Kuji. Su padre biológico. La persona a cargo de la Sala Blanca. Y, además, era su obra maestra. Y luego, ¿pretendes usar eso para amenazarme? ¿Cuál es tu objetivo? Ayano Kuji se giró de lado y su mirada finalmente se desvió. Esta reacción satisfizo a Chabashira-sae. Tienes talento. Te he observado durante mucho tiempo. Posees una gran fortaleza, ya sea en capacidad académica, condición física, adaptabilidad o capacidad de cálculo, todo es impecable. Incluso eres mucho mejor que muchos estudiantes de clase A. Has estado ocultando tu fuerza, pero ahora ya no puedes ocultarla. Quiero que lideres a la actual clase D hacia la clase A. Orikita Suzune no puede hacerlo, pero tú sí. Llevar a la actual clase D a la clase A. Ese era el objetivo actual de Chabashira-sae. Pero, como profesor, ¿de verdad está tan obsesionado? Si llegamos a la clase A, seremos nosotros los que nos beneficiemos. ¿Qué tiene eso que ver con usted, sensei? Ayano Kuji no cayó en la trampa. En el pasado, dijo Chabashira-sae, yo también me gradué de esta escuela, y también de la clase D. Estuve a punto de graduarme y ascender a la clase A. Esa es mi obsesión. Y ustedes tienen la fuerza para cumplir mi deseo. Ayano Kuji entonces habló palabra por palabra. Así que Sensei planea usar a ese hombre para amenazarme. Se podía percibir que Ayano Kuji parecía algo enfadado, pero Chabashira-sae se mantuvo impasible. Ni siquiera pestañeó. Esto es solo un trato. Si aspiras a llegar a la clase A, haré todo lo posible por protegerte. ¿No te parece un buen trato? ¿Es así? Realmente eres una persona irredimible, evaluó a Ayano Kuji. Elige expulsión o ascenso a la clase A. Chabashira-sae volvió a mostrarse aletargada, pero sus palabras, aunque tranquilas, eran excepcionalmente frías. Sin embargo, Ayano Kuji no tenía otra opción. Y así, 10 minutos después, mientras observaba la actuación en el escenario, Ayano Kuji se marchó. Chabashira permaneció allí. Se quedó sentada, reclinada ligeramente en una postura relajada. Una leve sonrisa de satisfacción apareció en su rostro, y sus ojos reflejaban certeza. Sabía que Ayano Kuji Kiyotaka no tenía otra opción. Sin duda haría lo que ella le pedía, guiando a la clase D a la clase A y ayudándola a cumplir el deseo que no pudo lograr en aquel entonces. Mientras pensaba esto, notó de repente que Ikigaya-kun, quien estaba viendo la obra con Sakura en primera fila, se levantó de su asiento. Sakura Airi se sobresaltó por su repentino movimiento y levantó la vista con el rostro sonrojado, murmurando algo. Hachiman simplemente agitó la mano levemente, indicándole que no le importara. La atención de Chabashira-sae se vio atraída de inmediato. Inconscientemente pensó, se irá a mitad de camino, o irá a comprar algo de beber, como palomitas de maíz o refrescos. Como la escuela sufragaba todos los gastos, los alumnos tenían mucha libertad. Disfrutar de una obra de teatro conllevaba, naturalmente, el mismo trato que ir al cine. Había aperitivos y bebidas por todas partes. Inconscientemente, echó un vistazo al mostrador de aperitivos en la esquina del teatro, luego volvió a fijar la mirada en Hachiman, esperando a ver cuál era su movimiento. Pero Chabashira descubrió que Ikigaya no se dirigía hacia la zona de refrigerios, sino que caminaba directamente hacia ella. La razón por la que pensó esto fue porque, después de que Ayano Kuji se fue, ella era la única en esa sección.
¿Hay algún asunto pendiente? El ánimo de Chavasira se tornó inexplicablemente nervioso. Aunque Ikigaya era solo un estudiante de la clase B, era un talento excepcional capaz de doblegar a Orikita Suzune, reconocido por Orikita Manabu y que había llevado a la clase B a un récord que jamás habían alcanzado hasta entonces. Entonces, su mente se volvió pesada. Comenzó a especular sobre sus intenciones. Podría ser que haya escuchado algo de mi conversación anterior con Ayano Kuji. En cuanto le vino ese pensamiento a la mente, lo reprimió, diciéndose una y otra vez que era imposible. Al fin y al cabo, la distancia entre ellos era enorme. Era imposible, ¿eh? Sin embargo, justo cuando Hachiman estaba a punto de pasar frente a ella, Chavasira Sae se quedó paralizada. Se dio cuenta de que su mirada no se detuvo en ella ni un segundo. Pasó de largo sin detenerse, dirigiéndose hacia los asientos que estaban detrás de ella. Chavasira. Está bien. Chavasira se sentía un poco incómodo. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que parecía haber sido un poco engreída. Así es, ella era la tutora de la clase D. ¿Por qué Ikigaya le prestaría atención? Aunque solo estuviera amenazando e incitando a Ayano Kuji a liderar la clase D, al fin y al cabo, solo eran la clase D, y Ikigaya no podía conocer la verdadera fuerza de Ayano Kuji. No había necesidad de estar tan a la defensiva. Al fin y al cabo, eran de la clase D, la clase subestimada e ignorada por todas las demás clases de la escuela. Después de todo, perder los 1000 puntos de clase en el primer mes no tenía precedentes. Si bien la clase C era la misma, había sido denunciada, mientras que la clase D no había sido denunciada por nadie. Incluso después de que Orikita Suzune revelara la verdad sobre la escuela con antelación, aún así perdieron los 1000 puntos de evaluación. ¿Quién desconfiaría de una clase sin autodisciplina? Mientras pensaba esto, Chavasira notó que Ikigaya se agachaba como si fuera a recoger algo. ¿Recogiendo algo? ¿Es un bolígrafo? No, una grabadora de voz. ¿Cuándo? Si se trataba de la conversación que mantenía con Ayano Kuji anteriormente, la distancia era enorme, por lo que Chavasira pudo confirmar que Ikigaya no había oído la conversación. Pero si se trataba de esta grabadora de voz, a esta distancia, podía grabarlo todo. Pero es poco probable, ¿verdad? Chavasira apretó las manos, manteniendo una compostura adulta en su rostro. Sin embargo, Chavasira notó que, después de que Ikigaya tomara la grabadora de voz, la miró de reojo. No fue solo una mirada, sino que incluso le sonrió. No, definitivamente le dedicó una sonrisa. En ese instante, solo se oían los diálogos de los actores en el escenario, pero Chavasira sintió que, en ese momento, los rápidos latidos de su propio corazón eran claramente audibles. Un instante después, una sonrisa apareció también en el rostro de Chavasira. No una sonrisa de tener todo bajo control, sino una sonrisa de autocrítica que daba la sensación de que todo podría haber terminado. Karuizawa. Ese nombre le cruzó la mente como un rayo. Lo comprendió al instante, y todo su cuerpo tembló al ver resueltas todas sus dudas. Quizás el encuentro casual entre Hachiman y Sakura no fue una coincidencia, y que Karuizawa se acercara a darle la cámara a Sakura no fue tan simple como devolvérsela. Más bien, Ikigaya y Sakura estaban al frente, llamando su atención, mientras Karuizawa notaba que ella y Ayano Kuji querían hablar en privado. Por lo tanto, Karuizawa había colocado discretamente una grabadora de voz cerca, grabando su conversación con Ayano Kuji. Karuizawa era en realidad la persona de Ikigaya. Si se descubrieran las palabras que usó para amenazar a un estudiante, probablemente estaría acabada. Capítulo 90. La fuente de la locura de tu mejor amigo eres tú, Chavasira Sensei. Te aplastaré. Justo cuando Chavasira se hundía en la desesperación, Ikigaya Hachiman guardó la grabadora y comenzó a caminar hacia ella de nuevo. Esta vez no la pasó de largo. Se sentó directamente en la silla frente a ella y la miró a los ojos. Este no es el lugar para conversar. Cambiemos de sitio. Chavasira Sensei. El cuerpo de Chavasira Sae se tensó al instante. Sus labios se movieron, intentando decir algo, pero su garganta estaba demasiado seca para emitir sonido alguno.
Miró la pequeña grabadora en la mano de Hachiman, y luego su mirada penetrante. Sabía que estaba atrapada, sin posibilidad alguna de resistir. Si se negaba, dada la agudeza mental del chico, el contenido de la grabación probablemente se difundiría por todo el crucero en cuestión de segundos, llegando finalmente a oídos del presidente. Si eso ocurría, estaría verdaderamente perdida. Respiró hondo, esforzándose por calmar el pánico que sentía en el pecho, y asintió. De acuerdo. Sabía que no tenía otra opción. Se levantaron al mismo tiempo. Chava Sirá siguió instintivamente a Hachiman. Salieron del teatro en silencio. Las cálidas luces amarillas del pasillo proyectaban largas sombras, creando una atmósfera tan opresiva que costaba respirar. Detrás de él, la mente de Chava Sirá repasaba a toda velocidad todas las posibilidades. ¿Quiere chantajearme para que trabaje para la clase B? ¿Quiere extraer información? ¿O simplemente quiere destruir mi carrera? Un sinfín de pensamientos la invadieron. La confianza que había sentido al manipular con éxito a Ayano Kuji se había transformado en miedo a perder su puesto como tutora. Si perdía ese rol, jamás volvería a tener la oportunidad de liderar la clase de su obsesión de toda la vida terminaría ahí mismo. ¿A dónde vamos?, preguntó Chava Sirá finalmente. Sabía que había pocos lugares privados en el barco. Quedarse en el teatro era imposible, e ir a cualquiera de sus habitaciones provocaría rumores aún peores y problemas innecesarios si los veían otros miembros del personal o estudiantes. Hachiman no se detuvo, pues claramente había planeado con antelación. La biblioteca. La biblioteca. Chava Sirá hizo una pausa, y entonces lo comprendió. A esa hora, los estudiantes estaban disfrutando de las instalaciones de ocio del barco, ya fuera en la cubierta o en los salones de entretenimiento. Muy poca gente visitaría un lugar tranquilo como la biblioteca. Además, si bien la biblioteca del barco no era grande, estaba exquisitamente decorada y era muy tranquila. El bibliotecario solía permanecer en el escritorio del primer piso, dejando la sala de lectura del segundo piso prácticamente intacta. Era un lugar excelente para una conversación privada. Caminaron en silencio hasta llegar a la biblioteca. Al abrir las pesadas puertas de madera, les recibió el tenue aroma a tinta y papel. A diferencia del bullicio del exterior, reinaba una quietud asombrosa. Hachiman ignoró las estanterías del primer piso y se dirigió directamente a las escaleras. Chava Sirá lo siguió, sin que su ansiedad disminuyera en lo más mínimo. En el segundo piso, el ambiente era aún más silencioso. Las estanterías eran más altas y estaban repletas de libros raros y de edición limitada. En un rincón había como 2 sofás y escritorios, todos vacíos en ese momento. Hachiman eligió un rincón junto a la ventana y se sentó. Colocó la grabadora sobre la mesa, tamborileando suavemente con los dedos mientras miraba con calma a Chava Sirá, indicándole que se sentara. Chava Sirá dudó un instante antes de sacar una silla. Tenía el cuerpo tenso, las manos sobre las rodillas y la mirada fija en la grabadora. Se encontró calculando las probabilidades de éxito si abriera la ventana en ese mismo instante y arrojara el dispositivo al océano. Pero ella lo desestimó como una maniobra patética, así que guardó silencio. Consideraba a Ikigaya Hachiman, de la clase B, una persona notablemente madura. Su contacto con él había sido mínimo, principalmente durante el primer mes, cuando intentó convencer a Horikita Suzune de la verdad de la escuela. En aquel momento, Horikita había querido alejar a Chava Sirá de la azotea, pero Hachiman había insistido en que se quedara como testigo. Más tarde se dio cuenta de que Chie había intervenido. Chie sabía que Sae estaba obsesionada con el estatus y el potencial de Horikita, así que había dispuesto que Hachiman se acercara a él. Mientras estaban sentados uno frente al otro, el silencio los envolvió de nuevo. Chava Sirá abrió la boca varias veces para implorar clemencia o preguntarle cuál era su objetivo, pero el miedo la paralizó. Al mirarlo ahora, se dio cuenta de que sus acciones anteriores no solo habían sido audaces, sino atroces. En realidad, la historia de que el padre de Ayano Kuji vino a exigir su expulsión era una mentira que ella había inventado.
Había descubierto por casualidad que Ayanokuji Kiyotaka había entrado por el canal especial del presidente y poseía una fuerza muy superior a su apariencia mediocre. Estaba obsesionada con llegar a la clase para compensar sus propios arrepentimientos del pasado. Como no podía utilizar a Orikita, depositó todas sus esperanzas en Ayanokuji. Para obligarlo a dejar de esconderse y a liderar la clase de hacia arriba, ella había utilizado la amenaza de expulsión para coaccionarlo. Todo fue culpa suya. Inventar hechos, engañar a un estudiante y amenazar a un estudiante. Cualquiera de estas tres acusaciones traspasaba los límites profesionales para un profesor. Si la escuela se enteraba, se tomarían medidas severas contra ella. No había defensa. Se acabó, pensó. Estoy desesperada. En ese momento, Hachiman habló. Ahora que lo pienso, incluso por los errores, uno puede usar puntos para comprar inocencia, ¿verdad? ¿Eh? Chabashira alzó la vista bruscamente. Un destello de esperanza apareció como el de alguien que se ahoga y se aferra a una pajita. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Negó con la cabeza con amargura. Es imposible. La escuela afirma que el mérito lo es todo y que todo se puede comprar. Puntos, privilegios, respuestas correctas en los exámenes. Pero las infracciones graves de las normas fundamentales de la escuela no se pueden borrar con puntos. Especialmente en el caso de la mala conducta del profesorado. El castigo es aún más severo. Hizo una pausa y luego añadió con un ligero tono de vacilación. Sin embargo, si se trata solo de un error menor por parte de un profesor que no tuvo consecuencias graves, a veces se pueden usar puntos para comprar la inocencia y anular la sanción. Su voz se fue apagando. Sabía que sus acciones no eran un error menor, sino una falta grave que justificaba su despido. Hachiman escuchó y luego dijo, entonces su suerte es realmente terrible, Chabashira-sensei. Amenazar a un estudiante, inventar contenido y cometer fraude, 3 infracciones graves. Parece que no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Chabashira se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro, dejándola pálida como la muerte. Le temblaban los labios, pero no podía pronunciar palabra. Estaba presa del pánico. Sabía que todo había terminado. Aunque no había escuchado la grabación ni la había revisado, parecía conocer cada detalle de su conversación con Ayanokuji. Había colocado otros micrófonos espía. ¿Hizo Karuizawa algo más al colocar la grabadora? En cualquier caso, era evidente que había venido específicamente a acosarla. En lugar de ser interrogado paso a paso, era mejor confesar y tal vez salvar un ápice de dignidad. Respiró hondo y dijo con amargura. Te diré todo lo que quieras saber. Es así. Tu comportamiento es sorprendentemente similar al de Orikita Suzune. Tras chocar contra una pared, inmediatamente te vuelves obediente. Hachiman no dijo nada, simplemente la miró con calma, indicándole que continuara. Chabashira cerró los ojos por un instante. Al abrirlos, el pánico fue reemplazado por el cansancio y la nostalgia, como si estuviera regresando a sus días de estudiante. La profesora tutora de tu clase B, Oshinomiya Chie, y yo fuimos alumnas de esta escuela. Ambas veníamos de la clase D. En aquel entonces, Chie, yo y un chico éramos compañeros de clase y mejores amigos. Ese chico era nuestro representante de clase. Era perfecto, estudioso, atlético, líder. Los tres trabajamos duro desde la clase D y subimos hasta la clase B. Estábamos a un paso de la clase A. Pensábamos que con un último esfuerzo en el examen final de tercer año, lograríamos nuestro sueño. Pero antes de ese examen, la escuela organizó una prueba especial que implicaba la expulsión. El examen de votación unánime. La regla era simple. La clase tenía que ponerse de acuerdo unánimemente para expulsar a una persona y así aprobar. De lo contrario, toda la clase perdería muchísimos puntos y cualquier posibilidad de obtener la máxima calificación. La voz de Chabashira comenzó a temblar. Ese examen fue una pesadilla. Nadie quería ser expulsado. Todos lo estaban pasando mal. Sugerí expulsar al estudiante con las peores notas y las peores aptitudes. Pensé que era la única manera de minimizar las pérdidas y mantener viva la esperanza. Pero nuestro representante rechazó mi propuesta. Dijo que todos en la clase eran iguales. Nadie debía ser sacrificado.
No quería arruinar el futuro de un compañero por su propio sueño. Así que tomó una decisión. Convenció a la clase para que votaran por su expulsión, de modo que la clase pudiera aprobar y llegar a la clase A. Pero yo no estaba de acuerdo, porque la noche anterior al examen, se me había declarado. Era como Hirata, alguien que se preocupaba profundamente por la clase. Decidimos empezar a salir. No estaba de acuerdo con su expulsión. Por lo tanto, durante la votación, voté sistemáticamente en contra, haciendo todo lo posible por protegerlo. Pero no me esperaba que, al ver mi persistente oposición, los demás cambiaran de opinión e intentaran votar para expulsarme. El ánimo de Chavasirá se ensombreció al recordar el pasado. Y él siempre votó en contra, haciendo todo lo posible por protegerme. Nos protegíamos mutuamente, atrapados en un punto muerto. Nunca lográbamos llegar a una decisión unánime. Al final, se nos acabó el tiempo. Suspendimos el examen, la clase perdió 300 puntos y perdimos para siempre la oportunidad de alcanzar la máxima calificación. Su voz se tornó grave y ronca, llena de arrepentimiento. Rompimos el día que terminó el examen. Habíamos estado saliendo menos de 24 horas antes de que se acabara. Ninguno de los dos podía aceptar que nuestra protección hubiera destruido los sueños de todos y todo lo que había entre nosotros. Más tarde, nos graduamos como la clase B. Nunca volvimos a ponernos en contacto, como si el otro nunca hubiera existido. Bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, con los hombros temblando. Esto se convirtió en el mayor arrepentimiento de mi vida. Mi obsesión por lograr que la clase D pase a la clase A no se trata solo de mi arrepentimiento. Se trata de terminar el sueño que no pudimos cumplir, para demostrar que nuestros esfuerzos no fueron en vano. Y Chie, probablemente Chie Shinomiya me odia por ese fracaso. Si no hubiera sido tan terca, tal vez habríamos aprobado. Ella no se habría quedado con el mismo remordimiento que yo. Tras decir esto, sintió como si se le quitara un gran peso de encima. Su mirada se tornó serena. Ella sentía que Hachiman no tenía motivos para atacarla personalmente. Probablemente solo quería información. Dado que Chie le había pedido que se acercara a Horikita anteriormente, supuso que esto era más de lo mismo. He renunciado a que Horikita lidere la clase D. No es solo que no tenga interés. Es la hermana de Horikita Manabu, y además, últimamente ha estado muy unida a ti. Su instinto de supervivencia se activó, dejando claro que no volvería a interferir con Horikita. Ella pensó que, cediendo y exponiendo su postura, Hachiman podría dejarla ir y destruir la grabación. Sin embargo, veo que te importa mucho la grabación y que has reabierto viejas heridas de forma deliberada. Pero, dijo Hachiman, no es por eso que estoy aquí. Chavasirá se quedó paralizada, con el rostro lleno de confusión. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Comprendió que la colocación de la grabadora por parte de Karuizawa era un plan de Hachiman. Esto significaba que la había estado vigilando desde hacía tiempo, con la intención de grabar su conversación con Ayano Kuji. Pero si no era para chantajearla o para obtener información, ¿por qué? Hachiman la miró y dijo sin rodeos. Anoche, el profesor Shinomiya apartó a Ichino Seonami en privado. Al oír el nombre Ichino Seonami, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Chavasirá. Ichino se había sido la antigua líder de la clase B, amable, capaz y querida. Ahora, era la estrecha colaboradora de Hachiman. Los dos eran inseparables. ¿Acaso Chie hizo algo que provocó que Ikigaya me tomara como objetivo por ser su mejor amiga y compañera de clase? ¿Es este un desastre causado por las acciones de otra persona? Chavasirá sintió una oleada de emoción. Al percibir su reacción, Hachiman continuó. Shinomiya Sensei intentó persuadir a Ichinose para que se acercara a Ayanokuji Kiyotaka, para indagar en sus secretos y para interferir en cualquiera de tus planes. Para impedir que la clase D llegara a la clase A, estaba dispuesta a sacrificar a Ichinose de mi clase. Incluso si eso significaba arruinar el futuro de Ichinose, no le importaba. La mirada de Hachiman se volvió excepcionalmente penetrante y firme. No permitiré que eso suceda. Chavasirá Sae finalmente lo comprendió. Hachiman se había tomado la molestia de grabarla a ella y a Ayano Kuji no para sí mismo, sino para Ichino Seonami.
para impedir que Chie utilizara a Ichinose y para protegerla de cualquier daño. Él estaba aquí por Ichinose. Pero Chie estaba llevando a cabo estas acciones, incluso ordenando a sus alumnos que atacaran a un estudiante de otra clase. Eso también era una infracción. Quizás ninguno de los dos esté capacitado para ser profesor, dijo Chabasira de repente. Se dio cuenta de que tanto ella como Chie se habían desviado de su propósito original. Estaban imponiendo su voluntad a los estudiantes, obsesionadas con sus propios sueños frustrados. Los manipulaban e inducían a resolver sus propios remordimientos. Sae mintió y amenazó a Ayanokuji. Chie intentó usar a Ichinose para detenerla. Ambas habían olvidado que el deber de un profesor es guiar a los alumnos para que descubran su propio valor, no utilizarlos como instrumentos para su propia redención. Aunque logremos cumplir nuestro deseo de esta manera, ¿podremos aceptarlo de verdad?, murmuró Chabasira, con la mirada perdida. Pensé que si la clase D llegaba a la clase A, podría seguir adelante. Pero ahora veo que solo me estaba engañando a mí misma y traicionando mi intención original. Entonces, ¿existe algún precedente de que un profesor tutor sea destituido por infracciones y reemplazado?, preguntó Hachiman. Nada parecido ha ocurrido recientemente, aunque hubo un caso similar en los cursos superiores en el que unos alumnos no se llevaban bien con su profesor e intentaron usar puntos para sustituirlo. Pero los puntos de los alumnos no fueron suficientes para influir en las decisiones del presidente. Tras una investigación, se descubrió que el profesor no había cometido ninguna infracción. Simplemente no era del agrado de los alumnos, explicó Chabasira. En otras palabras, si no se puede pillar a Oshinomiya Sensei cometiendo una infracción por los cauces legales habituales, es imposible reemplazarla. Y es probable que Ichinose, siendo tan amable e ingenua, no pensara en grabar la conversación de anoche. Las llamadas previas de Hachiman con Chie tampoco fueron grabadas. Entonces, la única opción era esperar a que ocurriera un error y reportarlo. Esa no fue la decisión correcta para Hachiman. No había otra solución. Sí la había. Bajo la presidencia de Sakayanagi, las cosas eran más indulgentes, pero se respetaban las normas. Sin embargo, una vez que llegara la era de Tsukishiro, de la historia original, todo sería diferente. Si Tsukishiro fuera presidente interino, sería mucho más fácil tratar con él, incluso estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, ya que su único objetivo en la escuela era ayudar a Ayanokuji. Quería utilizar los exámenes especiales de la escuela para cultivar a Ayanokuji y verlo destrozar el sistema educativo para demostrar los resultados de la habitación blanca. Si Tsukishiro estuviera aquí, tal vez sería posible usar puntos para reemplazar a un profesor incluso sin una falta explícita. El propio Katsunori Shiba, designado por Tsukishiro, era un infractor que casi mata a golpes a Masawa por ser instructor de la sala blanca. Para Tsukishiro, reemplazar a un profesor a cambio de puntos no sería ninguna infracción. Sin embargo, la llegada de Tsukishiro significaría el colapso del orden. Hachiman no creía que su llegada fuera algo bueno. ¿Había otra manera? Tal vez. La mirada de Hachiman volvió a posarse en Chabasira. Chabasira Sensei, dijo. Quiero proteger a Ichinose, pero Oshinomiya Sensei, de mi clase, es el obstáculo. Y su obstáculo eres tú, afirmó Hachiman. La mirada de Chabasira se ensombreció. Sabía que Chie había sufrido graves problemas en el pasado, lo que la llevó a cometer infracciones recientemente, las cuales, a su vez, provocaron la grabación de Hachiman. Si entregas esa grabación, si me voy de esta escuela, entonces Chie, muy probablemente también renunciará a nutrición avanzada, dijo Chabasira en voz baja, con los ojos reflejando una comprensión desesperada. Ella supuso que esa era la respuesta que Hachiman esperaba. El problema de Chie radicaba en ella misma. Si se arrancaba la raíz, todo terminaría. Esa es, sin duda, la solución más rápida, dijo Hachiman, mirándola. Sin embargo, si lo hago, puede que aceptes tu destino, pero eso no borrará la obsesión que hay en tu corazón. Esa no es una carga kármica que deba llevar. ¿Qué quieres decir? Chabasira levantó la vista, con la mirada incierta. Te lo digo, tu deseo fue un fracaso desde el principio. Todo terminó con tu graduación. Es inútil que deposites tus esperanzas en Ayanokuji por medios inescrupulosos.
Hachiman miró fijamente a los ojos dorados de Chavasira, pronunciando palabra por palabra. Porque mientras yo esté aquí, la clase D nunca se convertirá en clase A. Así que para este examen, la clase D no subirá. Si ese es el caso, Chavasira comprendió al instante lo que quería decir. Le estaba dando una última oportunidad. Quería que viera con sus propios ojos los resultados de este examen en la isla. Ella había impulsado a Yanokuji a actuar. Este examen tenía una puntuación altísima para los alumnos de primer año. Era una batalla crucial que decidiría el futuro de la clase. Si la clase D lograría ascender, quedaría claro después de esto. Y Hachiman tenía la capacidad de conseguir que le revocaran la licencia de maestra en cualquier momento. Independientemente del resultado de este examen, una vez que termine de impartir clases este año, renunciaré. Según las normas, el tutor no puede ser reemplazado a voluntad, así que terminaré con la clase D. Una sonrisa trágica, pero a la vez aliviada, apareció en el rostro de Chavasira. Hasta entonces, no volveré a interferir. Chavasira Sae cumplió su promesa rápidamente. Chavasira fue la causante de los excesos de Oshinomiya Chie. Si Sae renunciaba al ascenso y dejaba de actuar, Chie perdería su objetivo y detendría sus operaciones encubiertas. Este era el plan más estable. Por supuesto, el método directo era denunciar a Sae y conseguir que la despidieran, lo que haría que Chie perdiera su obsesión. Pero eso podría generar resentimiento en Chie, y ella misma era en ese momento impecable. Por lo tanto, si Sae se rindió voluntariamente y cesó su injerencia, no denunciarle y permitirle conservar su dignidad era la solución más razonable, respetuosa y definitiva. Nuevo fanfiction. ¿A esto le llamas proyección? ¿Qué es una espada? Después de que Shirobemilla despertara los recuerdos de su vida pasada y obtuviera un sistema que le permitía viajar a otros mundos, sus horizontes se ampliaron al presenciar las maravillas de esos reinos, y de repente alcanzó un momento de iluminación. Solo espadas, ¿cómo puede ser tal limitación? Shirobemilla, rastrea. El rojo del falso mago. En consecuencia, para cuando la guerra del Santo Grial comenzó oficialmente. Rin Tosaka exclamó agitada. Esto no es proyección en absoluto. Crossover con JoJo's Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen y otros. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varietlocoffee.eduliting.